qué? ¿Por qué está todo tan oscuro? Estoy atrapado dentro de mí mismo. Peter, tus sentidos se están recalibrando, Pero de una manera que nunca había visto antes. Sé que todavía estás ahí, en algún lugar, pero por favor vuelve a mí. Ciego o no, yo cazo a cualquiera. Y tú, solo eres otro trofeo fácil. Lo que perdiste solo liberó. A veces, tienes que perder todo lo que más valoras para descubrir el monstruo que siempre estuvo dentro de ti. Esta frase puede parecer exagerada, pero cuando hablamos de Peter Parker, se convierte en una maldición profética. Porque, ¿qué ocurre cuando el héroe más humano de Marvel pierde lo que siempre lo ha guiado? No son sus músculos, ni su sentido arácnido, sino su visión, la mirada que siempre anticipaba el peligro, el reflejo que salvaba a inocentes segundos antes del desastre, la capacidad de ver el bien, incluso en medio del caos. Ahora, imagina despertar una mañana y solo quedar oscuridad absoluta, sin luz, sin color, sin sombras, solo vacío, el peso de la ceguera, cayendo de golpe como un puñetazo en el estómago. Ya no hay que balancearse entre los edificios de Nueva York. Ya no hay que predecir los movimientos del enemigo. Ya no hay que ver el rostro de la persona que amas. Por última vez, la mayoría de la gente se rendiría, se hundirían en la desesperación, la culpa y el miedo. Pero Peter Parker eligió otro camino, un camino más oscuro, un camino que incluso los propios villanos han empezado a temer. Lo que pocos saben es que la pérdida de la visión despertó en él otro sentido. No hablamos del sentido arácnido común. Hablamos de algo que trasciende los límites humanos y coquetea con el depredador, el cazador invisible, el monstruo silencioso que siente, escucha y ataca antes de que la víctima tenga tiempo siquiera de gritar. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Quién fue el responsable de esta brutal transformación? Y lo más importante, ¿cómo afrontó Peter el hecho de que, para sobrevivir, tendría que romper todas las reglas, incluso las que juró no romper jamás? En esta historia, descubrirás la verdad tras la caída y el nacimiento de la araña cazadora, un Peter Parker que, cegado, se convirtió en el arma más letal del multiverso. Prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver a Spider-Man. Si crees que has visto todas las versiones oscuras de Peter Parker, quédate hasta el final, porque esta podría ser la más peligrosa de todas, porque todo comenzó una noche donde lo único que Pedro vio fue su propia destrucción. Antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si perderlo todo fuera la única forma de despertar tu versión más peligrosa? Hoy, conocerás el lado más oscuro e impredecible de Peter Parker. Una historia de transformación, dolor y supervivencia al límite. Si tú también crees que las versiones más fuertes de nosotros mismos nacen de las mayores caídas, entonces este video es para ti. Dale me gusta ahora y suscríbete ahora, porque aquí cada historia revela un Spider-Man que nunca imaginaste que existía. Nueva York, una ciudad que nunca duerme. Las luces de los edificios, el sonido constante de las bocinas, el ir y venir de la gente por las aceras. Todo parecía estar siempre en movimiento, vibrando como una gigantesca red de vida. Pero esa noche, algo era diferente. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre. El aire parecía más denso, como si una presencia invisible acechara en cada esquina, en cada callejón, en cada sombra. Era como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero los rumores comenzaron a extenderse. Susurros en bares de pandillas, mensajes nerviosos intercambiados entre pandillas, información fragmentaria, de cuerpos encontrados, de ataques rápidos, silenciosos y siempre sin testigos. Algunos decían que era un nuevo justiciero, otros juraban que era un espíritu,
una maldición que había caído sobre los criminales de Nueva York, pero quienes realmente lo sabían, quienes se habían enfrentado a Spider-Man en el pasado, comenzaron a temer lo peor, porque las descripciones, por confusas que fueran, tenían un detalle en común. El atacante se movía sin ser visto, anticipaba cada paso, cada movimiento, como si pudiera sentir el miedo en las venas de sus víctimas, como si supiera exactamente dónde estaba cada una de ellas, incluso antes de que intentaran huir. Y así fue que, en las sombras de la ciudad, un nuevo nombre comenzó a circular, un susurro lleno de pavor, un nombre que una vez significó esperanza, pero que ahora solo traía pánico. La araña ciega, mientras los ciudadanos dormían, intentando ignorar el miedo que se extendía. En las profundidades de aquella ciudad, un hombre caminaba solo, guiado no por sus ojos, sino por algo mucho más peligroso y primigenio. Y lo que pocos sabían es que el origen de esta transformación estaba ligado a un solo momento, a una noche, donde Peter Parker se enfrentó al mayor shock de su vida. Y fue precisamente esa noche que todo cambió, porque lo que le ocurrió a Peter fue tan brutal, tan repentino, que ni siquiera él imaginó que el precio de la lucha sería su propia visión. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Qué fue capaz de arrebatarle la visión a Spider-Man? Y al mismo tiempo, despertar en él un instinto de caza que ni siquiera los propios villanos pueden comprender hasta el día de hoy. Quédense conmigo, porque a partir de ahora descubrirán cómo la pérdida se convirtió en el arma más letal de Peter Parker y por qué, desde ese momento, nadie más en Nueva York durmió tranquilo. Todo comenzó una noche que, a primera vista, parecía una misión rutinaria para Spider-Man. Una llamada de emergencia en el barrio de Queens. Informes de un nuevo villano causando estragos con tecnología nunca antes vista. Sin dudarlo, Peter se puso el traje, lanzó sus telarañas a través de los edificios y se dirigió al lugar. Poco sabía que ese sería el último día que vería la ciudad con sus propios ojos. El enemigo esta vez era un genio manipulando la luz y el sonido, un nuevo nombre en el inframundo, alguien que se hacía llamar simplemente Espectro. Había desarrollado un dispositivo experimental capaz de doblar la luz, creando ilusiones que confundían cualquier sentido de la orientación, la vista e incluso el equilibrio. Cuando Peter llegó, todo parecía normal, hasta que las farolas empezaron a parpadear frenéticamente. Por un breve instante, el mundo a su alrededor se distorsionó. La luz explotó en destellos tan intensos que parecieron atravesar su máscara, quemándole las retinas. Lo que siguió fue un caos. Peter intentó lanzar sus telarañas, pero no pudo ver nada. Su visión era una mancha blanca. Luego, oscuridad total. Los sonidos a su alrededor se apagaron, como si estuviera bajo el agua, aislado de todo. Desesperadamente, intentó orientarse con los sonidos, pero el enemigo parecía predecir cada movimiento. Los ataques llegaban por todos lados, golpes rápidos, luces que le impactaban en la cara, y más dolor, un dolor que jamás olvidaría. En medio de la pelea, Peter incluso intentó luchar automáticamente, guiado por los reflejos de años de experiencia, pero estaba desorientado. Una caída de varios metros lo arrojó contra un muro de concreto, y fue allí, en ese suelo frío y áspero, con el rostro cubierto de sangre, que se dio cuenta. Su visión había desaparecido por completo. Los siguientes minutos fueron una pesadilla. Oyó sirenas a lo lejos. Sintió que la gente se acercaba, pero no distinguía rostros, luces ni siluetas a su alrededor. Todo era un vacío negro, profundo, sofocante. Mientras la ambulancia se lo llevaba, los pensamientos de Peter se arremolinaban como un huracán. La mente de un héroe acostumbrado a ver el peligro venir de lejos, ahora sumido en la incertidumbre de un mundo sin color, sin forma, sin salida. Durante los primeros días, acostado en una oscura habitación de hospital, se preguntó si su vida como Spider-Man había terminado.
Las conversaciones con los médicos confirmaron lo que temía. El daño era permanente, irreversible, y a medida que la ciudad seguía su curso, Peter Parker solo comenzó a hundirse en una nueva oscuridad. No solo la ausencia de luz, sino una sombra emocional, un abismo interior, donde el miedo, la ira y la desesperanza comenzaron a crecer. Pero lo que Peter aún no sabía es que, en medio de esa oscuridad total, un nuevo instinto estaba despertando, y cuando emergió, el mundo nunca estaría preparado para la criatura en la que estaba a punto de convertirse. Y es precisamente aquí donde comienza la verdadera transformación, porque cuando solo te queda la oscuridad, o te rindes, o aprendes a cazar en silencio. Y Peter tomó la decisión más peligrosa. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es el nacimiento de una nueva leyenda, y el comienzo de la cacería que tiene incluso a los peores criminales de Nueva York, rezando para no oír jamás el sonido de su propia respiración en la oscuridad. Los días posteriores al accidente fueron los más largos de la vida de Peter Parker. El reloj parecía avanzar con lentitud. Cada segundo se arrastraba como una eternidad dentro de esa habitación oscura, donde lo único que podía ver era su propio fracaso. Las visitas de sus amigos fueron constantes al principio, pero poco a poco fueron disminuyendo. Mary Jane lloraba en silencio junto a su cama. May intentaba mantenerlo esperanzado con palabras de consuelo. Incluso el Doctor Strange apareció, ofreciendo algunas alternativas místicas, pero nada, absolutamente nada, podía devolverle lo que Peter había perdido. Rechazó toda ayuda. No quería escuchar consejos, no quería visitas, y sobre todo no quería seguir luchando. Los periódicos seguían publicando noticias de crímenes en las calles de Nueva York, pero Spider-Man estaba enterrado en esa habitación junto con sus sueños. La ira empezó a crecer, no contra el villano que lo había cegado, sino contra sí mismo, contra la vida, contra el destino. Era como si todo esto fuera un castigo cósmico. Peter pasó horas recordando todas las peleas, todas las batallas, todas las veces que había arriesgado su vida por personas que nunca sabrían lo que había sacrificado. Y ahora, ¿dónde estaba toda esa gente? La ciudad seguía adelante, y él estaba olvidado. En medio de todo esto, surgió el pensamiento más oscuro, el más peligroso. La idea de que tal vez sería mejor renunciar a todo, no solo a la máscara, sino a la existencia misma. Había noches en las que se quedaba de pie, en el balcón del edificio, con los brazos abiertos, sintiendo el viento en la cara, preguntándose si ese era el momento para simplemente dejarse caer. Pero cada vez que la idea parecía tentadora, algo en su interior gritaba, una rabia sorda, un instinto primario que se negaba a silenciarse. Peter empezó a darse cuenta de que, a pesar de su ceguera, sus otros sentidos estaban cambiando. O mejor dicho, se agudizaban de forma alarmante. Los sonidos se hicieron más claros, el crujido de una hoja a metros de distancia, el ritmo acelerado de los pasos en la acera, el tintineo metálico de un llavero de 3 pisos de altura. Incluso contra su voluntad, estaba evolucionando, y en esa oscuridad, algo empezó a despertar. No era solo un nuevo significado, era una nueva naturaleza, una nueva versión de sí mismo, nacida del dolor, de la pérdida y de la rabia. Y fue precisamente en esta mezcla de sufrimiento y transformación que Peter Parker descubrió que ya no necesitaba ver para cazar, porque el depredador, finalmente, había despertado. Y es aquí que todo cambia, porque cuando el dolor deja de doler y empieza a tomar forma, nace algo que el propio Peter nunca imaginó llevar dentro. Lo que viene después no se trata de superación, se trata de adaptación, de un cazador ciego, guiado solo por la ira, por el instinto y por un nuevo sentido que transformará cada callejón de Nueva York en un coto de caza. Quédate hasta el final, porque el Peter Parker que conociste murió en ese balcón,
Fue en un amanecer silencioso, cuando la ciudad parecía descansar bajo un espeso manto de niebla, que Peter Parker notó el primer gran cambio. Estaba sentado en el suelo de la sala, en completo silencio, cuando de repente lo oyó. No un sonido cualquiera, sino algo diminuto, el aleteo de un insecto, en la esquina opuesta de la habitación. Un detalle que cualquiera habría pasado desapercibido, pero que ahora parecía vibrar dentro de su cráneo como una explosión. Peter se levantó, guiado únicamente por esa nueva percepción. Caminó hasta el punto exacto de donde provenía el sonido, y con una velocidad instintiva, capturó al insecto con sus propios dedos, en el aire, como si siempre hubiera sabido el momento exacto en que batiría sus alas. Durante los días siguientes, los cambios continuaron. Su olfato, antes ordinario, ahora podía identificar olores a distancias absurdas. Podía distinguir el olor a pólvora, a sudor, a miedo, proveniente de personas a cuadras de distancia. El tacto, entonces, se había convertido en una extensión absoluta de su conciencia. El más mínimo movimiento de aire, el más mínimo cambio de temperatura, todo parecía gritar en su mente. Más que eso, Peter empezó a sentir la ciudad de una forma completamente nueva. Cada vibración en el asfalto, cada crujido de metal, cada paso resonando en los callejones, formaba un mapa mental tridimensional. Nueva York, antes hecha de colores y formas, era ahora una sinfonía de sonidos, olores y sensaciones táctiles. Al principio pensó que se estaba volviendo loco. La información le llegaba en exceso. De golpe, el mundo parecía una tormenta de estímulos. Pero, con el tiempo, aprendió a filtrar, a enfocar, a convertir ese caos sensorial en un arma. Peter se dio cuenta de que ya no necesitaba la vista para anticipar un golpe. Bastaba con oír la contracción de un músculo, sentir la vibración del aire antes de un puñetazo, o escuchar la aceleración de su corazón segundos antes del ataque enemigo. Fue entonces, una noche, sentado en la azotea de un edificio, sintiendo el latido de la ciudad a su alrededor. Lo comprendió. El Spider-Man que Nueva York conoció había muerto el día que las luces se apagaron para siempre. Lo que había nacido allí era algo nuevo, algo más veloz, más letal, más depredador que nunca. Sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa amarga y a la vez decidida. Peter estaba listo para salir de la oscuridad, no para pedir ayuda, ni para proteger a alguien, sino para cazar. Y esa misma noche, cuando las primeras víctimas desaparecieron sin dejar rastro, todo Nueva York comenzó a sentir el peso de la presencia invisible, que ahora cazaba en las sombras. La madrugada había sumido a Nueva York en un silencio que parecía anormal, incluso para una ciudad acostumbrada al caos. No había sirenas, no había gritos, solo un vacío, una especie de silencio que presagiaba algo terrible. En un almacén aislado de la zona portuaria, 5 delincuentes celebraban el éxito de un robo. Entre risas obscenas y botellas de alcohol barato, se burlaban de la policía, las autoridades y, por supuesto, de Spider-Man. «¡Se han ido, eh! ¡Tienen miedo!», bromeó uno de ellos, provocando la risa a carcajadas de los demás. Rieron a carcajadas, completamente inconscientes de que, justo encima de sus cabezas, una sombra ya los observaba. Tumbado sobre una viga metálica, Peter Parker permaneció inmóvil. No necesitaba ver para saber exactamente dónde estaba cada uno. El olor a sudor, el humo del cigarrillo, el sonido apagado de botas arrastrándose sobre el hormigón. Todos estos detalles formaban una especie de mapa invisible para él, tan claro como cualquier imagen que sus ojos hubieran podido captar. Peter respiró hondo. Cada célula de su cuerpo latía con una nueva conciencia. Sus músculos estaban listos, su mente concentrada. En un instante, se movía, tan rápido como un látigo. El primer criminal ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Un tirón brusco lo arrastró hacia las sombras, silenciando cualquier grito antes de que pudiera comenzar.
El segundo solo tuvo tiempo de abrir la boca antes de ser alzado en el aire, colgando como un muñeco de trapo en las telarañas. El tercero, al notar el pánico que se extendía, corrió torpemente hacia la puerta, pero tropezó, cayó, y antes de poder levantarse, sintió el peso de un cuerpo sobre él, presionándolo contra el suelo con una fuerza abrumadora. Mientras tanto, los dos últimos, paralizados por el terror, solo temblaban. Miraron a su alrededor, girando sus cuerpos en todas direcciones, tratando de encontrar al enemigo invisible. Pero el único sonido que oían era su propia respiración, rápida e irregular. Fue entonces cuando, por primera vez desde que perdió la vista, Peter habló en voz alta. La frase salió como un susurro, pero cargada de una amenaza tan densa que pareció llenar toda la habitación. «Corre, si quieres, pero es demasiado tarde». El efecto fue instantáneo. Ambos corrieron en direcciones opuestas, buscando desesperadamente una salida. Uno de ellos no dio más de 3 pasos cuando recibió un fuerte golpe en la nuca. El otro, en un patético intento de trepar por las cajas apiladas, terminó envuelto en una gruesa telaraña, colgando indefenso, como un trofeo. Minutos después, el almacén volvió al silencio absoluto. Peter permaneció de pie, inmóvil en el centro de la habitación, como un depredador satisfecho tras su primera cacería exitosa. Respiraba con calma. Sus sentidos seguían alerta, como esperando el siguiente movimiento, el siguiente enemigo, el siguiente aroma de miedo en el aire. A la mañana siguiente, cuando se encontró el primer cuerpo, empezó a correr la voz. Abundaban las especulaciones. Algunos decían que había surgido un nuevo justiciero, otros que una criatura sobrenatural andaba suelta. Pero entre los villanos comenzaba a surgir un miedo real. ¿Quién o qué estaba cazando a los criminales de Nueva York? Y lo más inquietante es que nadie imaginaba que detrás de esta nueva leyenda urbana estaba el mismísimo Peter Parker, ahora transformado en algo que ya ni él reconocía. Las horas posteriores a los ataques estuvieron marcadas por un silencio incómodo en las calles de Nueva York. Lo que antes eran callejones repletos de delitos menores y reuniones clandestinas, ahora parecían zonas de guerra abandonadas. Los criminales, que antes caminaban con confianza entre las sombras, comenzaron a mirar atrás a cada paso. Incluso los más experimentados, aquellos que se habían enfrentado al mismísimo Spider-Man en el pasado, ahora dudaban antes de salir de noche. Las primeras noticias comenzaron a circular fragmentadas. Un cuerpo fue encontrado atrapado en lo alto de un edificio, envuelto en telarañas tan gruesas que ni siquiera los bomberos pudieron retirarlo fácilmente. Otro fue encontrado dentro de un contenedor, con huesos rotos y marcas de forcejeo por todo el cuerpo. Los informes eran aterradores, pero lo más extraño era que nadie sabía quién estaba detrás. En las tabernas frecuentadas por los peores criminales, el nombre de Spider-Man volvió a susurrarse, pero de una forma diferente, llena de miedo. Las historias adquirieron versiones distorsionadas. Algunos decían que Spider-Man había hecho un pacto con una entidad oscura para recuperar su fuerza. Otros juraban que estaba muerto y que lo que ahora caminaba por las calles era solo una sombra vengativa de Peter Parker. Villanos como Kingpin y el mismísimo Duende Verde empezaron a mover sus fichas. Enviaron informantes a los barrios más afectados, pero ninguno regresó con respuestas. Solo más rumores, más miedo y más cuerpos desaparecidos. En las radios clandestinas, el apodo ganó fuerza: la araña ciega, una criatura que atacaba en la oscuridad, que escuchaba cada latido y que actuaba con una precisión tan monstruosa que parecía predecir el futuro. Mientras la ciudad intentaba comprender qué estaba pasando, Peter Parker observaba, en silencio, desde lo alto de los edificios, desde las sombras, sintiendo cada respiración de pánico que resonaba por las aceras. La verdad era una: la ciudad entera comenzaba a temer no solo a los criminales, sino a aquel que, durante años, había sido el símbolo mismo de la esperanza.
y este miedo no tardó en alcanzar, incluso, a los antiguos aliados de Peter, porque cuando intentaron intervenir, lo que encontraron fue una versión de Spider-Man que nunca imaginaron enfrentar. Los primeros intentos por recuperar a Peter vinieron de quienes más lo querían. Matt Murdock, alias Daredevil, fue el primero en comprender la gravedad de su transformación. Como alguien que también había experimentado la vida en la oscuridad, Matt comprendió el daño que suponía perder la vista. Sabía lo hostil y sofocante que podía volverse el mundo cuando solo quedaban sonidos, olores y una mayor sensación de peligro a su alrededor. Así que, cuando empezaron a circular rumores sobre el comportamiento agresivo de Peter entre los héroes de la ciudad, Matt decidió intervenir. Una noche nublada, en un viejo y apartado edificio de Queens, Matt encontró a Peter observando a un grupo de criminales a punto de ser atacados. El ambiente era tenso. Matt mantuvo la calma, intentando despertar la humanidad de Peter. Se acercó con cuidado y dijo: «Peter, sé lo que es vivir en la oscuridad. Entiendo la ira, la frustración, pero lo que estás haciendo, esto no es justicia, es cazar». Peter permaneció en silencio unos segundos. Su respiración era controlada, pero la tensión en su cuerpo demostraba que estaba al límite. Cuando respondió, su voz era baja y fría, casi sin emoción. «Sobreviviste porque elegiste aferrarte a tu humanidad. Yo enterré la mía». Sin dar paso a un segundo intento de conversación, Peter simplemente desapareció entre las sombras, demasiado rápido incluso para los sentidos entrenados de Matt. Pero Daredevil no fue el único en intentarlo. Unos días después, Miles Morales decidió actuar. El joven héroe siempre había visto a Peter como un mentor, una figura inspiradora que equilibraba poder y responsabilidad. Por eso, no podía aceptar las historias que escuchaba en la calle. Cuando finalmente logró encontrar a Peter, intentó una última súplica emocional. «Peter, soy yo. No tienes que ser esa persona. Aún estás a tiempo de volver». Por un instante, algo dentro de Peter pareció vacilar. Una fracción de segundo de vacilación. Quizás un recuerdo, un eco lejano, de quien una vez fue. Pero la nueva personalidad, el instinto depredador, habló con más fuerza. Con un movimiento rápido, Peter avanzó hacia Miles, no para hacerle daño, sino para enviarle un mensaje claro y directo. Miles logró escapar, pero las últimas palabras de Peter le quedaron como un golpe en el pecho. «No me sigas, no me cuestiones, y nunca intentes detenerme». Tras ese enfrentamiento, quedó claro para todos. Peter Parker había cruzado una línea sin retorno. Desde ese momento, dejó de ser un héroe para convertirse en una fuerza imparable, una presencia en las sombras a la que ni amigos ni enemigos se atreverían a enfrentarse de nuevo. Cuando finalmente se calmó el polvo de ese enfrentamiento, la ciudad de Nueva York permaneció en silencio. Los titulares de los periódicos no se atrevieron a mencionar el nombre de Spider-Man. Las emisoras de radio evitaron hablar del depredador invisible que ahora acechaba la ciudad. Era como si todos, colectivamente, hubieran decidido que lo mejor era fingir que no existía. Pero en las calles, en los callejones y, sobre todo, en los pensamientos de cada villano, el miedo seguía latiendo. Peter Parker, ahora una sombra del héroe que una vez fue, caminaba por Nueva York sin ser visto, pero siempre presente. Con cada paso, una nueva decisión. Con cada respiración, un silencioso dilema entre el hombre y el monstruo en el que se había convertido. Quizás, en algún lugar de su corazón, aún quedaba una chispa de humanidad. Quizás, aún había un camino de regreso. Pero la verdad es, nadie podría haber predicho cuál sería la siguiente decisión de Peter. Y ahora, les dejo la pregunta a ustedes que siguieron esta historia hasta el final. En tu opinión, después de todo lo que pasó, después de todas las decisiones, después de tanta oscuridad, ¿puede este Peter Parker todavía ser llamado un héroe? ¿O ya cruzó la línea y se convirtió en el villano más temido del multiverso? Deja un comentario abajo. Tengo muchas ganas de saber qué opinas.
Y si te gustan las historias oscuras como esta, suscríbete al canal, porque en el próximo episodio te contaré otra verdad que Marvel nunca se atrevió a mostrar. Nos vemos en las sombras.